Hola amigos y amigas, estamos en el episodio número 4 del lado B, donde vemos otras caras de las historias. En este episodio vamos a tocar el tema de, pues, estamos en el umbral de la Tercera Guerra Mundial, este ataque que ha lanzado Estados Unidos en conjunto con Israel a Irán y que ya lleva un saldo de casi 1.000 muertos en el país persa, más otro número indeterminado en los países del Golfo. Vamos a conversar sobre este tema con John Alonso, amigo, colega, corresponsal de la cadena Hispan TV, la cadena iraní en Panamá, y pues un experto también que da seguimiento constante a los temas geopolíticos, de relaciones internacionales, y pues por la naturaleza de su trabajo tiene mucha información, ¿no? Sobre lo que ocurre en Irán. Bienvenido, John, y gracias por estar con nosotros en este cuarto episodio. Así es, Reca, muchas gracias por la invitación a esta nueva temporada de Lado B. Y bueno, como lo mencionas, ya después de tantas amenazas, ¿no? No solo desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sino también después de aquella guerra de los 12 días, se concreta el pasado 28 de febrero este ataque del régimen sionista de la mano de Estados Unidos en contra de Irán, ¿no? Con un ataque en principio contra población civil, donde asesinaron a niñas en una escuela en la región de Minab, que es cerca del estrecho de Hormuz, también con el asesinato en esas primeras horas de la mañana del el líder supremo de la revolución iraní, Seyed Ali Khamenei. Bueno, hasta el momento las principales víctimas continúan siendo niños, civiles. Los ataques se han desarrollado sobre áreas residenciales, sobre escuelas, centros religiosos, hospitales, de un país que ha venido siendo satanizado, ¿no? En toda la región occidental a través del tiempo, desde los medios de comunicación, desde la industria del entretenimiento, Hollywood. Recordemos que el principal brazo, digamos, eh, la principal herramienta, digamos, de guerra cultural norteamericana es precisamente su aparato propagandístico, ¿no? Que también controlado por los sionistas. Eh, bueno, ahora todos estos demonios de los que siempre se habló de una posible tercera guerra mundial originada en el Golfo Pérsico se han desatado. La respuesta de Irán ha sido contra bases militares de Estados Unidos en los países del Golfo, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Jordania. La represalia ha sido muy directa, muy acertada, ha sido despiadada. Casi 9 bases norteamericanas han sido destruidas en la región. Y bueno, también el impacto en el país persa ha sido fuerte, ¿no? Vimos cómo este fin de semana fue atacada su refinería de petróleo en el área de Teherán, donde al menos al día siguiente, ayer domingo, veíamos que en horas de la mañana no se podía observar el sol ni siquiera, ¿no? De la gran nube de humo que también originó lluvias tóxicas de aceite y petróleo sobre toda la población, que ha sido la principal víctima, ¿no? Yo creo que es importante también resaltar eso, ¿no? Que tanto Estados Unidos como Israel ya nos han demostrado su capacidad de hacer daño a la población civil. Lo hemos visto por más de 2 años en el genocidio que están llevando adelante de manera continuada hasta ahora en Palestina. Y la misma operativa la están realizando en Irán, ¿no? Como mencionabas al principio, son más de 1.500 muertos, en su mayoría civiles. Casi el 30% de estas personas son niños menores de edad, ¿no? Así que, bueno, por eso distintos analistas también a nivel global están planteando, se hacen la pregunta de que si esto significa el inicio de una tercera guerra mundial, ¿no? Por la brutalidad del acontecimiento y la respuesta firme que ha dado también la República Islámica. Gracias por ese contexto y claro, Panamá solamente para, bueno, antes de darle la bienvenida se suma Richard a la mesa esta virtual. Bienvenido Richard, y quiero decir que Panamá no es ajeno, ¿no?, a esto que está pasando desde el 79.
quizás los más jóvenes no lo sepan o nunca lo escucharon, Panamá fue el país que dio asilo por solicitud de Estados Unidos a el Shah de Irán cuando pues se dio la revolución, ¿no? La revolución iraní entra Yamenei, luego el país que pues prácticamente ya estábamos funcionando, ¿no? Como un país plataforma de Estados Unidos para sus intereses geopolíticos. Aquí se asiló el Shah de Irán, luego es el mismo, su hijo ahora en Estados Unidos, el que está un poco haciendo el lobby en los medios para ser una especie de títere que quiere ser puesto, ¿no? Por Estados Unidos como presidente, ¿no? de Irán. Es una idea de estas que ha circulado. También, bueno, exploremos más adelante también el riesgo, ¿no? De los ribetes de una guerra religiosa, porque pues Estados Unidos con este ataque no mata simplemente a un presidente, mata al líder de la fe islámica en Irán, y eso tiene y tendrá consecuencias que quizás no hemos todavía dimensionado pues en toda su, valga la redundancia, ¿no? En todo su tamaño. Richard, tú, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es tu análisis inicial, ¿no? Para ir poniendo el contexto. No, saludos a todos los que nos están sintonizando, a ti, Reca, a John, a Alonso. No, estamos ante un momento sumamente crítico en el orden mundial. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve que está perdiendo su primacía, y ante esta pérdida de esa primacía, de esa hegemonía que ha tenido, está de manera desesperada actuando con enorme agresividad para tratar de, por la fuerza, asegurar el control de las distintas regiones del mundo y cerrarle el paso a quien estima como uno de sus principales competidores, que es China. Esto implica el control de Asia Occidental, y lograr cumplir con aquello que lleva décadas intentando, que es cambiar el régimen de Irán. Recordemos que el Shah de Irán llega al poder como aliado estadounidense ante el golpe de Estado que promueve Estados Unidos en Irán en los 50, ante los intentos de el gobierno popular de Irán de nacionalizar el petróleo, y posteriormente Estados Unidos y el Reino Unido implantan un títere en la región, que es el Shah, que después es tumbado por la revolución iraní. Y de una forma uno puede ver cómo es el intervencionismo imperialista el que provoca la desestabilización en las distintas regiones e impide que utilicen los recursos naturales para beneficio de sus pueblos. Recordemos entonces la guerra que promueve Estados Unidos contra Irán a través de Irak, y la ironía que posteriormente Estados Unidos termina invadiendo Irak, aunque posterior a eso había sido su aliado en contra de Irán. Algo análogo sucede en Panamá en su momento con Noriega, quien pasa de aliado estadounidense a enemigo en la medida que los intereses de Estados Unidos cambian. Y Estados Unidos lleva ya décadas de presión sobre Irán. Bueno, Estados Unidos e Israel, ¿no? Porque Israel es una extensión del poderío estadounidense, ¿no? Es prácticamente, uno pudiera decir que Israel es para todos los efectos el equivalente a la presencia estadounidense en Asia Occidental. Y este es el intento más agresivo de cambiar el equilibrio de fuerzas a nivel global antes de la pérdida de esa hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos sabe que la va a perder, así que está desesperado por un lado, acabar con todos sus competidores o los gobiernos que no les son sumisos en la región. Por ejemplo, ya fue tras Venezuela, ahora está tratando de acabar con Cuba,
y en Asia Occidental eso es Irán para todos los efectos, ¿no? Es muy evidente, bueno, es muy evidente simplemente repasando los hechos que Irán ha estado a disposición de negociar con Estados Unidos bajo los términos que Estados Unidos ha pedido. Esa negociación que había alcanzado, por ejemplo, bajo el gobierno de Obama en términos de el uso de armas nucleares o de energía nuclear, Irán prácticamente estaba abriendo las puertas a la supervisión internacional, es decir, accediendo a todas las condiciones estadounidenses, ¿no? E incluso ahora este ataque se daba a una ronda de negociaciones, es decir, que ha habido una disposición del gobierno de Irán al diálogo y a una salida negociada, pero evidentemente también a prepararse para lo que está sucediendo ahora, que es un ataque a traición, ¿no? Al igual que lo fue durante la guerra de 12 días el año pasado. Y ahora Irán se encuentra en una confrontación, efectivamente, contra Estados Unidos e Israel y las distintas bases militares que tiene, los países con bases militares estadounidenses en la región. Estamos ante un hecho que pudiera desencadenar en una guerra mayor. Ahora, cabría destacar que no es simplemente una guerra regional, ¿no? Aquí ya hay involucrado, porque ya están involucrados no solamente países de los distintos continentes alrededor del mundo, ahora principalmente Estados Unidos, ¿no? Ahora, es claro que las demás potencias van a evitar en la medida de lo posible entrar a la guerra de ser necesario. Por ejemplo, hay mucha gente preguntando por qué, por ejemplo, por qué China no entra a confrontar directamente con Estados Unidos o a invadir Irán, tomando en cuenta que algo así ya nos pondría ante, por un lado, una guerra entre potencias con capacidad nuclear, una guerra directa, y rompe con la idea de lo que se está buscando son salidas pacíficas y negociadas. Es decir, que el único agresor aquí verdaderamente es Estados Unidos e Israel. No creo que hay ninguna otra potencia o país que esté buscando abiertamente sostener este conflicto en el tiempo. Y lo que también estamos viendo, que para sorpresa parece ser de Estados Unidos, es la capacidad de resistencia que está teniendo Irán, a pesar del hecho de las bajas humanas que ha sufrido, que incluyen niños de escuela, que incluyen civiles inocentes, que no debería sorprendernos tampoco, ¿no? Un poco lo que mencionaba ya Alonso sobre el genocidio, el exterminio en Palestina, ¿no? Que busquen tener por blancos a escuelas, a hospitales, a lugares donde hay civiles concentrados, es decir, el uso del terror, eso es terrorismo básicamente, ¿no? Terrorismo dentro de la guerra o crímenes de lesa humanidad. Y no olvidemos, por cierto, ¿no? que uno de los estados que está perpetuando el ataque, que es el de Israel, su líder, Netanyahu, está buscado por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es decir, estamos hablando ante quien ya es un criminal de guerra. Y esto poniéndolo en perspectiva con lo que acaba de hacer el gobierno de Panamá. O sea, el gobierno de Panamá acaba de viajar a Estados Unidos a participar de una especie de acuerdo multilateral, pero no multilateral, es de sumisión a Estados Unidos y su política militar en el mundo. Estamos directamente ya convirtiendo a Panamá y a otros países latinoamericanos que también se han adherido a esto en cómplices de Estados Unidos en sus guerras en el mundo. Estamos prácticamente convirtiendo a Panamá en un blanco en cualquier tipo de conflicto, ¿no? En la medida de que nos estamos sumando a esta iniciativa. Yo creo que siquiera que manejar la discusión en términos de neutralidad, yo siento que incluso, este es otro debate, creo que incluso es insuficiente. Creo que estamos teniendo que dar una posición a favor de la paz, no a favor de ser neutros ante el conflicto. Eso ya no basta, y es claro de que eso es letra muerta. Nos estamos convirtiendo en un participante en esa guerra de agresión y en ese intento estadounidense de mantener su hegemonía en el mundo, ¿no? Yo cerraría la intervención diciendo que
mi esperanza en este caso sería que el resto del mundo no caiga en la provocación de Estados Unidos e Israel, que logra ver resistencia ante estos ataques hasta que haya suficiente desgaste en Estados Unidos, al punto que su pueblo se levante y obliga a su gobierno a desistir de esta guerra. Porque aquí también habría que hablar de la responsabilidad que tienen los pueblos, que tenemos en Panamá, con un gobierno que está comprometiendo a nuestro país en estos conflictos, pero la responsabilidad que tiene el pueblo estadounidense de organizarse y luchar. Y eso es importante. Cada uno de nosotros en nuestros países tiene que hacer lo necesario para que gobiernos que están fomentando la guerra a nivel mundial desistan. Así que el pueblo de Estados Unidos tiene una responsabilidad de detener a su gobierno, al igual que lo que lograron en parte hacerlo durante la guerra de Vietnam. Y nos corresponde a nosotros en Panamá también detener al gobierno de Mulino antes que terminemos, para lo que falte ya, enviando a panameños como soldados a guerras que la gran parte de la humanidad no quiere. Claro, y esto también, aparte de que Estados Unidos ataca a Irán justo, incluso no solo cuando estaban en medio de negociaciones, sino cuando estaban ya a la puerta de unas conclusiones, de unos acuerdos, como han dicho ambas partes. Entonces, hay también toda una narrativa, ¿no? Yo creo que en el plano moral ya hay una pérdida muy importante, ¿no? En el plano moral y narrativo por parte de Estados Unidos, incluso antes de este ataque, ¿no? Porque ya se está cuestionando esta confianza, ¿no?, que tenían y los países del Golfo, los otros, donde Estados Unidos tiene bases militares desde las cuales ha atacado, según los reportes, también ha hecho inteligencia en contra de Irán y en contra de, pues, lo que llaman sus enemigos, ¿no? Entonces, estos países árabes también ya, pues, están viendo represalias, consecuencias directas de prestar su territorio a las bases estadounidenses, y lo que se ha dicho, que no han percibido una protección. Entonces, esto es un ejemplo para otros países que Estados Unidos llama aliados, ¿no? Incluyamos Panamá, y citando lo que dijo el presidente, se le ríe en la cara al presidente panameño como un chiste, pero esto puede escalar a un ataque en cualquier momento, viendo cómo actúa Estados Unidos, mucho más allá, ¿no? De ir a mesa de negociaciones, actúa de una manera totalmente guerrerista, ¿no? Que, como bien dices, nos sorprende. Yo creo que también hay que meter en el contexto los archivos desclasificados, los correos de Epstein, que pues se les ha, incluso ya han salido acusaciones muy graves de correos que el Departamento de Justicia retuvo y que recientemente están saliendo. Solamente el hecho de que hayan sido retenidos en algún momento significa lo que en Estados Unidos se le llama obstrucción, ¿no?, de la justicia, el no permitir que se investigue. Entonces se habla de cubrir, ¿no?, estos crímenes o potenciales crímenes, o siquiera la investigación de estas denuncias, de toda una red de pedofilia que también, pues, se ha sostenido, según los reportes, como una operación israelí de inteligencia, ¿no?, de la Mossad. Se dice que Epstein estaría, pues, según estos propios correos, trabajando para, ya puede ser independientemente, ya para el propio gobierno israelí, pero de alguna manera para que Estados Unidos estuviese bajo el mando o el control, ¿no?, en algún momento. Entonces se dice que viene un chantaje por ahí, cuando la gente pregunta, bueno, ¿por qué Estados Unidos hizo este ataque dejándose llevar por Netanyahu? Ya hay una declaración del secretario de Estado
donde prácticamente lo acepta, dice, bueno, nosotros atacamos Irán porque Israel lo iba a hacer y antes de nosotros sufrir la represalia, pues nosotros lo hicimos. Pero ha quedado un poco allí, ¿no? Pues han habido algunas protestas, pero no ha habido mayor repercusión en Estados Unidos. Sin embargo, sí se ve, ¿no? Que hay como este desgaste ya los propios medios en Estados Unidos que antes no cuestionaban todas estas locuras, que a veces vemos como locuras de Trump, pero también siempre la superestructura siempre necesita, ¿no? Una figura kamikaze, una figura que nos parezca este loco que actúa impulsivamente, pero todo está como escrito en este libreto, ¿no? Guerrerista de la economía de la muerte. Quería meter eso también en el contexto. Mueren, John, 185 niñas en esta escuela, ¿no? Sí, 185 personas, porque también hay algunos docentes que perdieron la vida, algunos adultos, pero más de 150 eran niñas, en su mayoría entre 7 y 12 años. Así claro. es. Israel, pues el primer ministro de Israel hizo un anuncio de utilizar potencialmente armas nucleares en contra de Irán. ¿Tú crees que llegaremos a ese punto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo a estas alturas, después de lo que he visto en Gaza, no descartaría ninguna opción, por más atroz y extrema que parezca, ¿no? Se sabe bastante, se ha divulgado mucho también el tema este de la doctrina Sansón, que son documentos del propio Estado militar israelí que habla de que en una situación donde el país se ve amenazado de una invasión o de la pérdida de control, ellos optarían por un ataque nuclear donde destruirían todo alrededor, inclusive intereses de sus países aliados, ¿no? Yo pienso que no deberíamos descartar esta posibilidad. Tú acabas de mencionar también el tema de los documentos que han salido a la luz pública, los Epstein Files, y pienso que escapa de toda moralidad, ¿no? El actuar tanto de Israel como de Estados Unidos. Han demostrado claramente que son países en los que no se puede tener ningún tipo de confianza. Nosotros aquí en Panamá fuimos víctima de una invasión, sabemos de las atrocidades que son capaces de cometer desde el imperio y sus brazos aliados, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, como mencionaba antes también, después de 2 años de genocidio y estos ataques que han sido principalmente en áreas residenciales, nos deberían hacer ver, ¿no? De que no hay ningún tipo, no se puede confiar en estas personas. Así que yo no descartaría, por más extremo que me parezca, un ataque de este tipo, aunque también habría que considerar que ese tipo de acciones también traerían repercusiones más grandes, ¿no? Porque un ataque nuclear también en esa región provocaría reacciones de países que también tienen potencial nuclear, el propio Pakistán, Rusia o China. Así que no lo podría descartar. Esperemos que no suceda, pero bueno, es una posibilidad que está latente y que está configurada dentro de la propia doctrina militar sionista. Claro, y más allá o sea, estamos lastimosamente no presenciando, creo que alguien dijo no una época de cambio, sino un cambio de época. Se va a transformar, pues va a cambiar. ¿A qué tipo de mundo post? Porque teníamos un mundo post Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves tú, Richard, que se está ahora destruyendo ese que no fue para nada perfecto, ¿no? Fue un orden mundial extractivo, totalmente violento para los países del sur. Pero ahora con esta pues apertura, este cambio, ¿cómo ves un post mundo después de Gaza? Porque esto sí hay que decirlo, esto no está empezando ahora, esto es la continuación de toda la violencia y la impunidad con la que Israel ejerció
con armas estadounidenses, con apoyo estadounidense, con inteligencia estadounidense, este genocidio que sigue en curso porque no ha acabado. ¿Qué mundo es el que viene después de esto? Sí, sin duda estamos ante el final de una era o un orden internacional basado en la hegemonía absoluta estadounidense, quien controlaba las instituciones internacionales e imponía sus intereses en el mundo, muchas veces sin la necesidad de utilizar la fuerza siquiera, simplemente a razón de su poder económico y de otras formas de coerción. Y ese es el mundo que había emergido, sobre todo con la desintegración de la Unión Soviética en el 91, pero a la vez era un mundo que se volvía insostenible en la medida que Estados Unidos no podía mantener el poder económico necesario para imponerse sobre el resto del mundo, ¿no? Porque recordemos que el mundo post Segunda Guerra Mundial, ese orden que emerge tras la Segunda Guerra Mundial, es un mundo de dominio estadounidense, pero a la vez donde el mundo capitalista cierra filas en contra de la Unión Soviética y los países, y los países que se encontraban en esas transiciones hacia el socialismo. Y ahora Estados Unidos pues se encuentra con el hecho de que, a diferencia de la Unión Soviética, que nunca alcanzó las dimensiones de la economía estadounidense, la economía china ya se encuentra en pos de superar a la estadounidense, si no es que ya la ha superado, y lo ha hecho dentro de las reglas del orden internacional que ha establecido el propio Estados Unidos, y que además se plantea un proyecto socialista, ¿no? Que no habría que olvidar eso, ¿no? Así que aquí está en juego la preponderancia de Estados Unidos, pero al igual está en juego las ideas sobre las que se sostiene ese mundo o que lo legitiman, la idea de ese orden liberal, la idea del liberalismo, la ideología, uno fuera llamar la ideología del capitalismo en cierta forma, ¿no? La preponderancia de la propiedad privada por encima de todo, etc. Y lo que estamos viendo es que yo diría que el principal cambio, por encima de solo China-Estados Unidos, ¿no? Uno diga que Estados Unidos cae y sube China, es el hecho de que está ascendiendo el sur global. Es decir, los países que fueron colonizados a lo largo de los últimos 500 años, en América Latina, en África, en Asia Occidental y Oriental, muchas de estas naciones ahora están ascendiendo para igualar o superar a los europeos y a Estados Unidos y a los demás países anglosajones, ¿no? Y esa tendencia es casi ya irreversible, es decir, las antiguas naciones coloniales ya han roto con el colonialismo formal, pero ahora además de eso están adquiriendo la capacidad económica para igualarlas, bajo las reglas, digamos, del mercado mundial y del capitalismo y todo, ¿no? Eso no implica necesariamente que estamos entrando a una era de paz o una era de equidad, porque todavía cabría preguntarse si vamos a avanzar hacia un cambio de sistema, es decir, si vamos a lograr poner a las economías al servicio de la humanidad o si vamos a seguir sometidos a los dictámenes del capital, del mercado, etcétera, ¿no? Sobre todo en un mundo que se enfrenta a un cataclisma ecológico. El cataclisma ecológico no ha dejado de existir, la desigualdad económica extrema, el empobrecimiento de las grandes masas de la humanidad. Estos siguen siendo desafíos, pero estos desafíos se están enfrentando en un mundo que está cambiando su recomposición. Y creo que lo que estamos ahora es en esa etapa de reajuste, así como hubo un reajuste, y estos reajustes se han tendido a dar a través de la guerra, en la medida que las potencias que están en ascenso, al chocar contra la otra potencia, buscan usar la guerra, termina siendo la salida, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial de alguna forma tiene que ver con ese cambiante equilibrio de potencias capitalistas, ¿no? Y el hecho de que estas potencias requerían de las colonias para lograr desarrollarse, es decir, su predominio también implicaba el control sobre el mundo colonial, o lo que hoy llamaríamos el sur global, ¿no?
creo que algo llamativo de lo que está sucediendo es que el ascenso de los países del sur global no se constituye sobre la búsqueda de colonias o el control de mercados extranjeros. No es el hecho de que los alemanes, los franceses, los ingleses y los estadounidenses estén peleando el sur, que es parte de lo que está sucede en todo ese periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo creo que definitivamente, digo, de repente aterrizar un poco en la pregunta, ¿no? Y en el escenario, se está dando ese cambio y Europa y Estados Unidos ya no van a tener la posibilidad de dictaminar los términos bajo los cuales se gobierna la humanidad. Porque si uno ve, por ejemplo, el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, todo lo que ha existido, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, de alguna forma son las instituciones que servían para mantener la desigualdad que existía en el mundo. De alguna forma era esa desigualdad cristalizada en unas instituciones. La pregunta viene a ser si la transición hacia ese orden, que se le puede llamar en términos geopolíticos multipolar, ¿no? O donde ya no va a haber una potencia única dictaminando lo que se hace y no se hace, si esa transición va a poder ser pacífica o si esa transición va a ser violenta. Estados Unidos está forzándola a ser violenta, y es un poco lo que se anticipaba, ¿no? No quiere perder su predominio a las buenas. Está dispuesto a decir, antes de que, por ejemplo, gran parte de los países de Asia Occidental ya están viendo en China o en Rusia socios comerciales tan importantes, si no más importantes que Estados Unidos. O sea, la realidad económica ya dice Estados Unidos no tiene la fuerza económica para imponer sus intereses. Solo le queda la militar. Y eso es lo que está haciendo ahora. Es la fuerza militar desesperada para evitar esa recomposición hacia un mundo multipolar. Sí, yo diría que las dos grandes preguntas que tocaría hacerse, si lo vemos solo en términos geopolíticos, sería cómo se va a dar esa transición que ya es inevitable, en la que los países del sur global, que además de China, te estamos hablando de, por ejemplo, países latinoamericanos como Brasil, países también otros países en Asia como la India, etcétera. Si esa transición se va a dar en términos pacíficos, lo que va a implicar renegociar la manera como funcionan las instituciones internacionales, cómo funciona el derecho internacional, o si se va a dar a través de una guerra donde uno pudiera anticipar que el desenlace sería el mismo, que en una guerra, y eso es lo que aparentemente apuntan los escenarios virtuales que han elaborado en Estados Unidos, que Estados Unidos no puede ganar una guerra. No puede ganar una guerra contra las demás potencias, una guerra frontal. Pero claro, esos son escenarios donde no se utilizan armas nucleares, ¿no? Un escenario de armas nucleares, el mundo entero y la humanidad entera pierde, porque nos vamos a bombardear hasta la edad de piedra, ¿no? Así que ahí, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que habría que hacerse es si logramos dentro de ese cambio de ascenso del sur global, digamos, a la posición de tomadores de decisión, si vamos también a poder transitar más allá del capitalismo, si vamos a poder transitar más allá de un modo de producción que además de concentrar la riqueza y empobrecer a las mayorías, también está destruyendo, también apunta hacia la destrucción de el medio ambiente e inevitablemente fuerza a los países a competir y a la guerra, porque detrás de la guerra está la competencia de los mercados y de los capitales por el control de los recursos naturales, de los mercados, de la riqueza en general, ¿no? Yo diría que hay esas dos preguntas, pero la primera es si va a ser pacífico o si va a ser violento, y esperemos que la opción pacífica se imponga. Sí, aquí se cita mucho, ¿no? Se cita mucho a Gramsci cuando dice el viejo mundo está muriendo y el nuevo mundo lucha por nacer. Ahora es el tiempo de los monstruos. Creo que eso cae, pues, lamentablemente, ¿no? Como anillo al dedo en esta coyuntura. Sí, lo que dice, creo que la posición de la India ha sido la verdad que más que criticable porque luego en realidad es una complicidad disfrazada de pragmatismo, ¿no? Este apoyo a Israel, también no un apoyo un poco irrestricto,
creo que me parece que deja mucho, ¿no? Un poco que decir del espíritu esto de lo que ha sido también la lucha histórica de la India y con todas sus contradicciones, el país ahora más poblado del mundo, pero creo que muchos países, algunos pues lo han apoyado activamente a Israel, algunos también por también quizás una falsa diplomacia y quizás un falso miedo, no han tomado, como bien dices, no han condenado como debieron haberlo hecho, la actitud, la violencia de Israel, ¿no? En lo que ha hecho en Gaza, lo que ha hecho ya por más de 2 años, ¿no? Contra la franja. Y me parece que un poco este envalentonamiento de Netanyahu, que incluso tiene unos casos en su propio país, entiendo que por corrupción, que el presidente ahora Trump le está pidiendo al presidente de Israel que lo perdone, ¿no? Entonces, lo que antes podría ser como un guión de una telenovela, ahora un poco lo estamos viendo, ¿no? Crudamente en la vida real. Yo quería, John, también que entráramos un poco a que tú nos expliques qué significa, por ejemplo, desde la idiosincrasia, desde la propia, quizás no espiritualidad, pero qué significa, porque se dice en Irán, pues bueno, podemos entender la guerra. En Estados Unidos, el idioma que se habla, dicen que es el idioma del dinero, ¿no? Pero en Irán, incluso en la India, la espiritualidad es distinta. Entonces ellos son pues líderes que se han martirizado, incluso cuando han aceptado pues las muertes, han dicho fue martirizado. Entonces quiero que ese contexto me parece que es importante, eh, porque bueno, el asesinato del líder supremo como ellos lo tenían, ¿no? Entonces explícanos toda esta parte, ¿por qué, qué errores ves tú de cálculo que cometió Estados Unidos, eh, invisibilizando o subestimando esta idiosincrasia, ¿no? No solo de Irán, sino de los pueblos de la región. Claro, quisiera ir un poquito atrás también antes de llegar a abordar esta parte del martirio para el pueblo chiita particularmente, ¿no? Dentro del Islam. Hemos visto cómo también en medio de este contexto, ¿no? Y no ha sido solo ahora con la situación de guerra y el silencio de algunos países del mundo occidental, ¿no? Europa principalmente, y tampoco hemos visto condena de la mayoría de países latinoamericanos ante esta agresión y tampoco ante el genocidio, ¿no? Pienso que todas esas máscaras también se están cayendo y es parte de ese cambio del que hablaba Richard, ¿no? Del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos países europeos que nos hablan a nosotros de moralidad, de un mundo civilizado, pero cada vez nos queda más claro de qué lado están, ¿no? Y también juega un papel importante dentro de toda esta satanización que ha tenido la República Islámica de Irán en su forma de ver el mundo, ¿no? Son países estos de Occidente que promueven un liberalismo, una libertad, pero que no te permiten ser como tu tradición lo dice, ¿no? Como en el caso de Irán. Y llama la atención porque dentro de todos estos países de la región del Golfo, de mayoría islámica, la República de Irán es un lugar en el que las mujeres realmente en comparación con otros han tenido mayor acceso a educación, al mundo laboral y tienen más libertades, ¿no? Entonces pienso que es parte de eso también, ¿no? De todo ese resquebrajamiento de este orden internacional que nos ha traído, digamos, hasta aquí a partir de un lavado de cerebro masivo de nuestras sociedades, ¿no? Em, Pienso que también en eso, en ese desconocimiento, en esa ignorancia, reside también ese error de cálculo que llevó al asesinato
de Sayed Ali Khamenei, ¿no? El líder de la revolución islámica. Eh, para la cultura chiita dentro del Islam, el martirio le otorga un significado diferente a la muerte, donde con ella, digamos, en este tipo de situaciones, ¿no? A través del asesinato por parte de un enemigo, la vida encuentra un propósito. Y esto es como gasolina para estos pueblos. Así que todo ese discurso de que se está llevando la libertad para, por ejemplo, para las mujeres iraníes, se está llevando la democracia, eh, eh, se fue por el piso con el asesinato del líder de la revolución, porque esto lo que ha hecho es unir más al pueblo, ¿no? Un pueblo que sabemos y de manera también reconocida por el propio gobierno iraní, estuvo protestando en las calles desde diciembre del 2025 y enero vimos unas protestas muy grandes también con la incidencia de la inteligencia israelí, de la Mossad y de la propia CIA, ¿no? Cómo se introdujeron en el país islámico estos dispositivos de Starlink para coordinar un conjunto de protestas a lo largo de la nación de más de 31 provincias puntualmente. Eh, pero al haber tocado a esta persona, me ha tocado ver, he estado revisando mucho las redes sociales. eh, Está su Bueno, cultura y su tradición. Sí, no, no, es que te congelaste un momento, pero continúa. ok. No, que bueno, que el error de cálculo ha estado allí, ¿no? El asesinato lo que ha hecho ha sido aglutinar a toda la población, incluso sectores de oposición al propio gobierno. Podemos ver todas las noches durante estos días, después del 28 de febrero, han salido a las calles a protestar y a manifestar su respaldo con el gobierno y con la unidad de la nación iraní. Entonces, si Estados Unidos e Israel pensaban que al igual que lo hicieron en Venezuela, ¿no? Eliminando la cabeza del gobierno, en este caso de la revolución iraní, iban a lograr eh, una sublevación de su pueblo, ha sido todo lo contrario. Y estas repercusiones las hemos visto fuera de la República Islámica también, porque recordemos que en estos países, estas petromonarquías, países próximos a la región iraní, los países del Golfo, eh, son precisamente reinos que no gozan de la popularidad y el respaldo total de su población, ¿no? Hay noticias que he estado viendo también, quedan por confirmar, a ver si es cierto, que por ejemplo el rey de Bahrein ha volado, se ha tenido que ir del país por las protestas. Lo mismo hemos visto en Irak, donde la propia población local ha llevado adelante ataques en contra de bases militares y centros diplomáticos estadounidenses. Y todo esto a partir del asesinato de un líder chiita como fue Ali Khamenei. Así que el error de cálculo ha sido importante y pienso que ha sido determinante para la respuesta Claro. que ha dado Irán, ¿no? Porque también a partir de esa situación puntual, todas las posibilidades de una negociación se han ido por el piso. Incluso leí que si Estados Unidos buscaba esto, ¿no? Vamos a decir, suavizar el régimen, se ha radicalizado porque ahora ya nombraron como sucesor al hijo de Ali Yamenei, me dirás ahora el nombre, que incluso pues también tuvo dentro de estos ataques asesinados, tengo entendido que a la esposa, a sobrinos, sobrinas y varios familiares. Entonces, y que la línea de él sí era una línea más dura eh, Claro, que la del padre, ¿no? Entonces, claro. incluso queda, si lo vamos a definir como radical, entonces al gobierno iraní entonces se ha radicalizado gracias a Estados Unidos aún más, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, Mojtaba Khamenei es el nombre del hijo y efectivamente, como dices, además de su padre, toda su familia cercana fue asesinada con estos bombardeos del 28 de febrero. Y es muy interesante eso que mencionas acerca de la radicalización o estas líneas duras, porque pienso que también esas descripciones son propias de la mirada
occidental, ¿no? Porque siempre se ha visto, o sea, se habla de los ayatolás como una línea dura. Sin embargo, hay que recordar y tener esto muy presente, que es precisamente Ali Khamenei la persona que a través de una fatua, que sería una especie de decreto religioso, mantenía al margen un desarrollo de armas nucleares, ¿no? Por el respeto a la vida. Y pienso que con su asesinato, realmente de manera contradictoria, Estados Unidos abre las puertas a que la nueva administración de ese país, en vista de lo que ya les ha sucedido y de haberse dado cuenta de que de nada sirve haberse opuesto a un desarrollo de este tipo de armas, bueno, lleve adelante a otro nivel el desarrollo de las armas nucleares, más allá de que históricamente han sido muy claros de que todo este enriquecimiento de uranio ha sido con fines pacíficos para energía nuclear, ¿no? Entonces, muy interesante porque además de unir al pueblo, el asesinato de Khamenei, realmente Estados Unidos lo que ha hecho es brindar o abrir esa posibilidad a un desarrollo de armas nucleares, que también ha quedado claro que es la única manera real de tener una defensa ante estas potencias abusivas. ¿Sí? Claro, y también está definitivamente, ¿no? Este doble rasero, ¿no? Si tenemos el país que está amenazando a Irán con tirarle una bomba nuclear o utilizar armas nucleares, y este país, Israel, no se le cuestiona cuál es la magnitud, cuál es el grado de las armas nucleares que tiene, y creo que eso también ha quedado, ¿no? Claro, no solo entre los implicados aquí, ¿no? Sino entre todos los otros países, de una necesidad de, bueno, si vamos a tener estándares, pues por lo menos mínimamente tienen que ser aplicados de la misma forma para todos, aunque sabemos que en la realidad factual no ocurre, pero creo que hay ya una conciencia, ¿no? A partir de esto, de que no puede seguir así. Claro, Eh, claro. Quisiera resaltar algo ahí, ¿no? En eso que dices, porque si bien a Irán se le ha denunciado hace años por el intento ya son que más de 30, 40 años de ver en medios norteamericanos a autoridades de Estados Unidos y también israelíes diciendo que Irán está a pocas semanas de desarrollar un arma nuclear, hay que recordar y que ha sido parte del final que ha llevado hasta la situación actual. En 2015 se firma un acuerdo, ¿no? Donde Estados Unidos y los países europeos eh, eh, deciden permitirle a Irán el desarrollo de energía nuclear. Sin embargo, y bueno, y con este acuerdo Irán permite la revisión de sus fábricas, de sus centrales nucleares y de desarrollo de uranio. Sin embargo, también es bien sabido por informes del propio Israel que el país, eh, el- los sionistas tienen entre 90 y 300 armas nucleares y no dan ningún tipo de acceso a las organizaciones internacionales a que revisen sus instalaciones nucleares, ¿no? Algo que sí ha venido haciendo Irán desde 2015. Así que me parece importante resaltar eso, ¿no? Porque es parte fundamental de lo que ha llevado a la coyuntura actual y que habla mucho de ese doble rasero de Occidente que mencionas. Claro, y bueno, hemos tratado un poco de cubrir algunas aristas, ¿no? Vamos, por ejemplo, Richard, al plano económico-político. Está el estrecho de Hormuz, pues, o amenazas de que estaba cerrado, pues está controlado, no está totalmente abierto. El precio del petróleo, pues, cuando grabamos esto ya se reportaba en $100 el barril. Ya se anuncian subidas, que esto impacta directamente, pues, los bolsillos en todos los países, porque también, bueno, tendríamos que entrar a hablar de la especulación, etcétera. Irán también tiene grandes reservas de petróleo y también de gas, entre otros minerales. Es un punto importante dentro de la iniciativa de la franja y la ruta, puertos, etcétera. Entonces, todo esto también está detrás, ¿no? De estos ataques, el control de este potencial que estaba desarrollando Irán,
que había entrado también recientemente, si no me equivoco, como país asociado al BRICS, al bloque de los BRICS, que no es una cosa menor, ¿no? Entonces, China le ha dado el apoyo, por lo menos públicamente, a Irán, y entiendo que también Rusia, ¿no? También ha saludado al nuevo líder ahora en reemplazo de su padre. ¿Cómo ves todo estos movimientos, estas placas tectónicas a nivel económico afectando a raíz de esta, pues, que yo creo que ya dicen que estamos en una tercera guerra mundial en diferido? Richard. Bueno, lo más probable es que nos encontramos y se acercan tiempos todavía más difíciles, más allá de cómo se siga desarrollando la guerra, si va a escalar, si Estados Unidos va a buscar algún motivo para retirarse y detener el ataque. Ya hemos visto que han habido algunas señales de que Trump da indicios de que han cumplido objetivos y es muy posible que estén evaluando que no solo no van a lograr un cambio de régimen, sino que no van a lograr ninguna concesión significativa de Irán, y que no van a lograr atestarle una derrota militar. Lo que van a evitar que se interprete como una derrota estadounidense, pero sería para todos los efectos porque no habrían logrado ningún objetivo, ¿no? Recordando que Estados Unidos viene de una serie de derrotas militares. Afganistán es, para todos los efectos, una derrota militar de Estados Unidos. Es decir, que esa incapacidad de lograr algún cambio en un país más allá de la destrucción que generan a punta de superioridad militar. Y también en términos militares creo que es interesante cómo está cambiando la naturaleza de la guerra y que nos encontramos en medio de una transición en cuanto a la forma como se conduce la guerra, posiblemente equivalente a esa transición que se da entre las guerras que se daban durante el siglo XIX, las guerras napoleónicas y más allá, hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde empiezan a haber ya armas químicas, donde la revolución industrial empieza a dar traste con esas formas tradicionales de guerra. Ahora vemos, por ejemplo, el uso de los drones y vemos, por ejemplo, la incapacidad de los sistemas de defensa a los que se le hizo mucha publicidad, ¿no? Mucha promoción, mucha propaganda al de Israel, por ejemplo. Supuestamente la Israel impenetrable, que ya ha sufrido múltiples ataques el año pasado en la guerra de los 12 días y durante esta guerra, ¿no? Es decir, que, y también lo están viendo las distintas bases militares en los países alrededor de Irán, bases militares estadounidenses, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, etc., ¿no? Es decir, la alta vulnerabilidad, su incapacidad de defenderse y el hecho de que Irán tiene la capacidad de estarle golpes, ¿no? En una guerra. Pero ya en lo económico, ¿no? Más allá de cómo está cambiando la guerra y que estamos viendo los atisbos de lo que van a ser las guerras del futuro, o idealmente lo que nos conduzca a la humanidad, los cambios necesarios para que no se den ese tipo de guerras, está el hecho de que ante el aumento del petróleo, y recordando que el anterior aumento que tiene proporciones de reverberación parecidas es el aumento del petróleo del 73, ¿no? Y ese aumento, por ejemplo, si lo llevamos a Latinoamérica, conduce a Latinoamérica a lo que llaman su década perdida, ¿no? Conmociones en la economía mundial. Porque claro, porque en un mundo que depende de los combustibles fósiles, que depende del petróleo, que el precio del petróleo se duplique es una cosa que afecta al transporte, por ende afecta a todos los alimentos, afecta a la fabricación industrial en general, tanto los alimentos, los plásticos, es decir, no hay industria que no termine afectada por ello. Y ante lo que pudiéramos estar es algún tipo de guerra de resistencia, ¿no? De resiliencia. ¿Qué economías tienen la capacidad de aguantar un aumento del precio del petróleo? Y seguramente, por lo menos en las potencias o en las economías más desarrolladas, han
ellos han elaborado escenarios de lo que probablemente vaya a suceder, ¿no? Uno asume que han hecho estos escenarios. Estados Unidos sin duda tiene como ventaja que se ha apropiado ya, parece ser, del petróleo venezolano, o por lo menos tiene prisionero rehén al gobierno de Venezuela, lo que da el acceso de petróleo. Estados Unidos tiene también su capacidad propia de petróleo, particularmente a través del fracking, es decir, que tiene suficiente petróleo para sostener su propia economía, por lo menos por un tiempo, y pudiera estar apostando a que sus rivales no tienen ese mismo margen de maniobra, ¿no? De que China sí es dependiente de la importación de petróleo. Lo que sí tiene China es que ha acelerado su transición energética, por ejemplo, y cada vez más tiene una composición de energías limpia dentro de su matriz. Más energía solar, energía nuclear, pero vemos también que aliados estadounidenses se han vuelto sumamente vulnerables también, ¿no? Vemos a la propia Europa que debido a la expansión de la OTAN, al choque con Rusia a través de Ucrania, la destrucción de los gasoductos, una Europa mucho más vulnerable al aumento de precios de combustible. Aunque es muy evidente que estamos ante Estados Unidos, un Estados Unidos que no le importa sacrificar a sus aliados, que si es necesario va a sacrificar tanto a los europeos como a los japoneses, como a los Taiwán, como a Taiwán, en la medida que trata de mantener estos sitios como enclaves de donde puede proyectar su poder, ¿no? ¿Cómo va a afectar eso a economías, por ejemplo, completamente dependientes de la importación, como Panamá? Nos va a afectar espantosamente, ¿no? Nos va a hacer un daño grave. Panamá es una economía importadora, netamente importadora de alimentos, de productos industriales, prácticamente, Panamá importa prácticamente todo. Lo que vende Panamá al mundo son servicios, ¿no? Servicios legales, servicios bancarios, los servicios de transporte de lo que transita por el canal, todo lo cual se va a encarecer y todo lo cual pudiera redundar en beneficios adicionales posiblemente, pero pírricos para el canal o para el sistema de transbordo, pero a la larga esto le va a generar un enorme daño, incluso en aquellos países, por ejemplo, como Estados Unidos, que puede creer que tiene una capacidad de resistencia por tener una menor dependencia extranjera en la importación de combustibles. Igual el costo se le va a trasladar a su propia población, a sus consumidores, a su pueblo, a sus empresas. Y probablemente el propio Estados Unidos está sobreestimando su capacidad de sostener esta guerra por mucho tiempo. Y ahí también viene una diferencia fundamental si lo regresamos, digamos, a esa confrontación China-Estados Unidos. La economía estadounidense es completamente vulnerable a los movimientos en los mercados de valores, porque a fin de cuentas el valor del dólar depende de los mercados internacionales, depende de que el mundo esté comprando bonos estadounidenses, depende de que el mundo siga invirtiendo en la bolsa de valores estadounidenses y en esas burbujas enormes que ellos han construido en su economía a partir de eso. Pero otras economías, por ejemplo, la economía rusa se ha readecuado completamente como una economía de guerra, es decir, una economía que tiene lo más cercano en el mundo, probablemente una economía de ese tamaño, de esa magnitud, a la autarquía, ¿no? Es decir, que puede sostenerse sin tener que depender de cadenas de valor internacionales, ¿no? A razón de su supervivencia, ¿no? Por las sanciones y demás. China, el poder político controla el poder económico. Su economía está controlada, regulada lo suficiente de que ellos pueden limitar el daño que la volatilidad internacional en los mercados puede provocarle, ¿no? Y lo mismo sucede con otras economías que ya están acostumbradas a las sanciones, particularmente las estadounidenses, y que han estado obligados a reducir su vulnerabilidad a los mercados financieros. Por ejemplo, una muy evidente es Irán, ¿no? Es decir, los países que ya vienen sufriendo de regímenes de sanciones son menos vulnerables a esa volatilidad en los mercados que ahora va a encontrar Estados Unidos, ¿no? Y si fuéramos a anticipar un desenlace a esto, sería que el propio pueblo estadounidense le va a echar en cara a Trump que él había prometido reducir el costo de la vida, que no iba a involucrar a su país en guerras extranjeras.
y uno pudiera esperar que eso ayudara a desencadenar lo que también debe desencadenarse en Panamá, ¿no? Que es la protesta del pueblo contra las guerras. Y esperemos que en Panamá, porque el precio, si el precio del combustible y por ende de los alimentos y por ende de la vida en general está aumentando por las guerras, ¿cómo no va el pueblo panameño a exigirle a Molino que saque a Panamá de la complicidad con esas guerras? Claro, ¿cómo no va a hacerlo? Es también una pregunta política, ¿no? Es la pregunta de cómo nos organizamos y cómo se organizan los distintos pueblos para detener esto, ¿no? Claro, y eso también requiere poder analizar a lo interno de cada país qué está sucediendo, ¿no? Porque, por ejemplo, y que es complejo en muchos casos, ¿no? Uno le hubiera gustado que el propio pueblo de Israel, por ejemplo, fuera el que estuviera diciendo a su gobierno de detener el genocidio. Pero hemos visto que eso es mucho más complejo y que ahí parecieran haber niveles de aceptación de esa política de genocidio dentro de Israel. ¿Cuánto del pueblo estadounidense puede ver un beneficio implícito en el imperialismo, ¿no? En el hecho de que si esto nos trae verdaderamente beneficios, pero la desigualdad interna en su país pareciera conspirar en contra de esto. Cualquier beneficio del imperialismo se está quedando arriba, ¿no? Bueno, lo dejo un poco ahí. Sí, al final, cuando tienes en Estados Unidos un presidente que llega con una gran masa de votantes que, pues, abiertamente les había prometido que no iba a emprender estas guerras que él mismo llamó innecesarias, interminables, y pues es lo primero que hace también, creo que es una aceptación implícita del fracaso de su intento por reindustrializar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, como es una economía tan dependiente de la propia guerra, ¿no? Que hay un autor que llamó la economía de la muerte, entonces para mantener esta máquina imprimiendo dólares y mantener las ganancias, ¿no? De las transnacionales y de esta economía, pues vuelve de nuevo a emprender estas guerras, ¿no? El control pues la invasión a Venezuela un poco va por allí, ¿no? Venezuela estaba ya vendiendo directamente petróleo a China sin pasar precisamente por las sanciones, por la utilización del dólar, ¿no? Lo que inmediatamente dicen que fue una operación simplemente para mantener todavía la hegemonía del dólar que inmediatamente hubiera caído un poco desde que los países del BRICS han estado explorando ya una moneda propia, algunos ya han estado haciendo compras y transacciones sin pasar por el sistema del SWIFT, el sistema del dólar, lo que sí le ha arrestado o ha debilitado, ¿no? En los últimos años algo esta hegemonía que antes tenía el dólar, ¿no? Y que ahora es como un proceso, ¿no? De años que se está también un poco reconstruyendo, ¿no? En este periodo en el que estamos de los monstruos. Ya vamos un poco a concluir ya con unas conclusiones cortas de cada uno. A ver, John. Bueno, yo voy a ser breve. Me llamó la atención ayer durante la marcha del Día Internacional de las Mujeres ver cómo muchas personas, muchas mujeres en su mayoría, ¿no? Que estaban allí, me hablaban acerca de lo que estaba pasando en Irán y mencionaban mucho esto de la dignidad con la que ha respondido, más allá de que aquí no estamos a favor de la muerte de gente, del asesinato o de la guerra, la respuesta digna que ha dado Irán ante esta agresión, ¿no? Que es un ejemplo para los pueblos del mundo también de mantenerse fuertes y firmes ante las agresiones imperialistas. Entonces, creo que cerraría con eso también, de la mano de lo que planteaba Richard, ¿no? Con estas preguntas de cómo va a ser el mundo resultante de este momento de cambios. Y yo pienso que en esa respuesta, en la dignidad de la forma en la que ha respondido Irán y su pueblo en las calles, tenemos un espejo en el que observarnos, ¿no? Y ahí yo veo algo de esperanza también. Así que, como vuelvo a repetirlo, ¿no? Fuera de que todas estas situaciones violentas de guerra son muy dolorosas y traumáticas, si hacemos la mirada fría de la situación,
los pueblos merecen respeto también. Entonces creo que en esa dignidad encuentro algo valioso a futuro para nuestros pueblos, para nuestros países. Claro. Yo secundaría las palabras de John. Creo que es fundamental en estos tiempos la dignidad, el resaltar el principio de la dignidad y que se empieza a expresar cada vez más en distintas formas de protesta, en las redes, en las calles, el hecho de que los pueblos merecen respeto. Y uno pudiera estar subestimando los niveles de indignación que hay en Panamá ahora mismo ante el hecho de que tenemos un presidente que ha permitido que lo humillen a él y al humillarlo a él, humillar al país internacionalmente. La forma como se rebajó ante Trump y la forma como ha permitido que Estados Unidos imponga sus caprichos en nuestro país, el establecimiento de bases militares que nos hayan sumado a una alianza militar de la cual todavía no tenemos conocimiento en qué consiste, más allá de algunos anuncios muy vagos y muy ambiguos sobre combate al narcotráfico. Y esa dignidad es la esperanza de nuestros pueblos, de que nuestros pueblos conviertan ese malestar en fuerza organizada que le den que le den a nuestros países la capacidad de resistir, de unirse y de derrotar al imperialismo, de derrotar a la guerra desde posiciones firmes a favor de la paz, la paz como un objetivo no negociable. Y recordemos que esto fue anticipado ya en América Latina con la CELAC, cuando se habló de Latinoamérica como un territorio de paz, un territorio comprometido por la paz, y eso tenemos que recuperarlo. Una Latinoamérica unida por la paz, no habría forma que Trump pudiera hacer lo que está haciendo ahora e hizo con varios gobiernos en Estados Unidos, de sumarlos como lacayos a sus intenciones bélicas. Y lo que nos toca a nosotros desde los pueblos es hacer todo lo que está a nuestro alcance para generar la presión y la fuerza y la unidad popular necesaria para que nuestros países apuesten por la paz. Sí, yo creo que estas coyunturas revelan, ¿no?, este sujeto político, pueblo, muy subestimado en todos los países y que al final son los protagonistas han sido los protagonistas a lo largo de la historia de los grandes cambios, ¿no? A veces lento, a veces, pero los grandes cambios que hemos visto, como podemos decirlo en Panamá, ¿no?, en el 2023, con todas sus claroscuros, todo lo que ha pasado después, pero hay un sujeto político, no sé si dormido, emergente, pero que está allí y está pues en todos los países, no más allá de los gobiernos que tengan de turno. Muchas gracias, hemos concluido el cuarto episodio del lado B, donde vemos otras caras de las historias. Recuerden que si quieren apoyarnos pueden entrar al QR escaneando lo que está arriba en la pantalla y apoyar el periodismo crítico que tratamos de hacer aquí con conciencia social. Gracias Richard, gracias John por haber estado en este episodio y será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.